dolorosas, preocupantes, y que aún en este momento, dada esta crisis política que no es ajena tanto a nosotros como a nuestros estudiantes, seguimos pues en esa coyuntura, ¿no? Sacar adelante, fuerzas de flaqueza, decimos, ¿no? Para poder seguir asumiendo lo que nos corresponde pues por vocación, por profesión, ¿no? Entonces el día de hoy el equipo de AGEVAT vamos a compartir con ustedes ¿no? Este diálogo que yo pienso que debe ser más que nada un diálogo, ¿no? Más que ¿no? Una exposición, un diálogo en el que podamos compartir nuestras dudas de repente y, ¿por qué no? Por supuesto, bienvenidas todas las aportaciones que cada uno de ustedes pueda tener, ¿no? Entonces, nosotros vamos el día de hoy a analizar, ¿no? Las evidencias que nuestros estudiantes tienen a bien brindarnos, subir a la plataforma, subir a cualquier tipo de red social, o la forma como nosotros de manera creativa, innovadora y de acuerdo, por supuesto, a nuestros recursos, hemos establecido en consenso con ellos, ¿no? En ese sentido, es importante que empecemos también recordando algo, porque sabemos que luego de este diálogo, los docentes Fortaleza y ustedes mismos, estimados colegas en vuestras instituciones, van a poder tener pues un trabajo colegiado, un trabajo profesional, un compartir de saberes, de acuerdo a lo que nosotros el día de hoy vamos a dialogar. Y ya este material cuenta, pues, ¿no? Todas el equipo de AGEVAT lo tiene, acabo de enviarlo al WhatsApp del equipo de AGEVAT, e inmediatamente terminada la capacitación, se los vamos a enviar, como la vez anterior, al WhatsApp de Docentes Fortaleza, ¿no? Para que esto pueda ser inmediatamente, nuevamente leído y degustado. Bueno, es importante recordar lo siguiente, ¿no? Y yo voy a pedir encarecidamente, porque eso es justamente valorar nuestro tiempo, que apaguemos nuestros micros, por favor. Bien. Nos dice esta situación que les voy a compartir y que hace que recordemos que como institución somos un equipo y no hay mejores logros si no trabajamos en equipo. Y muchas veces desde nuestro director, con su liderazgo pedagógico, su sapiencia y experiencia, de manera colaborativa, con toda la fuerza que pueda tener su equipo docente, ¿no? Va a lograr pues que lleguemos más lejos, ¿no? Entonces, me gustaría compartirles esta pequeña historia. Dice, un director, dice, llevó globos a su trabajo, ¿no? Quería celebrar, dice, y le regaló uno a cada maestro. Después, ordenó que anotaran sus nombres en su globo, los dejaran en el suelo y abandonaran la escuela. Una vez que estuvieron fuera, les dijo, tienen 5 minutos para que cada uno encuentre el globo que lleva su nombre. Los maestros entraron y buscaron, pero se terminaron los 5 minutos y nadie pudo encontrar el suyo. Luego, el director les dijo, ahora tomen cualquier globo y entréguenselo al dueño del nombre que lleva anotado. En apenas un par de minutos, todos los maestros ya tenían el suyo en la mano. Finalmente, dijo el director, equipo, los globos son como nuestras metas. Nadie va a encontrar el éxito rápido buscando su bienestar solamente. En cambio, si cada uno se preocupa por el éxito de su compañero y de su equipo, seguramente alcanzará el éxito antes de lo que se imagina, ¿no? Les comparto esta historia, la pude obtener ayer, ¿no? Justo en un equipo en el cual trabajamos, y de verdad que me gustó mucho y consideré que era importante hacer esta reflexión para iniciar. Hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca, nosotros tenemos que sumar, ¿no? Sumarnos a nuestro equipo institucional, ¿no? Y ser pues parte colaborativa de esto, sobre todo en el aprendizaje. Nadie sabe como todos juntos, estimados colegas. Y lo que vamos compartiendo, compartámoslo con todos nuestros demás
compañeros, inclusive si alguno de ellos no ha podido estar el día de hoy, compartámoslo para que todos hablemos el mismo lenguaje y podamos avanzar todos juntos, estimados colegas. Bueno, yo voy a partir de las ideas claves de la reunión anterior, ¿no? El día lunes, si no me equivoco, tuvimos una reunión y en la cual quedaron finalmente estas ideas claves acerca de la evaluación formativa, la retroalimentación, ¿no? La metacognición, que es parte importantísima del concepto de retroalimentación, y en la cual nosotros pudimos llegar a estas conclusiones, ¿no? La evaluación formativa tiene como propósito mejorar el logro de los aprendizajes. Si yo voy a evaluar, y lógicamente voy a analizar y valorar una experiencia de aprendizaje y una evidencia producto de esa experiencia de aprendizaje, tengo que definitivamente tener esa consigna clara. Es para que mi estudiante aprenda, es para que mi estudiante mejore. Por otra parte, esta práctica, ¿no?, implica que ese desempeño que el estudiante me demuestre mediante la evaluación formativa sea utilizada, ¿no? Y no solamente por el docente, que es el que de alguna u otra manera tenemos la responsabilidad del aprendizaje, sino que sobre todo, y lo digo yo sobre todo, por el mismo estudiante, inclusive dada nuestra modalidad, porque nuestro estudiante debemos procurar que cada vez sea más autónomo en su aprendizaje, que nuestro estudiante llegue a lo que nosotros ansiamos, el aprender a aprender, ¿no? El aprendizaje para la vida, aquel aprendizaje en el cual cuando inclusive ya no esté con nosotros y esté enrumbado a su vida profesional, enrumbado a su desempeño de repente como trabajador, ¿no?, siga aprendiendo, hayamos sembrado pues esa semilla que esté floreciendo hacia nuevos aprendizajes. La evaluación formativa necesita de la retroalimentación, lo hemos hablado en la sesión anterior, pero esa retroalimentación no va a ser efectiva netamente si el estudiante no trabaja la metacognición, no es capaz de autorregular y autorreflexionar acerca de lo que va aprendiendo, justamente para que desarrolle esa autonomía. Por eso en el currículo nacional se encuentra pues esta competencia, ¿no?, la famosa 29, que nos habla acerca de gestionar el aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Y no es una competencia de adorno, no es una competencia que decimos que es transversal y muchas veces no la consideramos, sino que es una competencia súper importante para poder realizar una retroalimentación adecuada, ¿no? Esto va a implicar que la metacognición, que es el aprendizaje autónomo, el estudiante pueda llegar a hacerse cada vez más consciente de aquellas estrategias que usa para aprender. Lógicamente, con nuestro apoyo, con nuestras preguntas, ¿no? Le decimos con nuestra mayéutica, con preguntar y repreguntar, hacemos pues que ese cerebro, esa rutina del pensamiento se active y nuestro estudiante pues aprenda permanentemente y mejore sus aprendizajes permanentemente. Por otro lado, también la evaluación formativa nos permite identificar aquellos avances que ha realizado el estudiante para poder diferenciar la enseñanza. ¿Qué significa esto? Que cuando mi estudiante me brinda, me sube, me comparte su evidencia de aprendizaje, nosotros, ¿no?, vamos a poder analizar y poder establecer en qué nivel de desarrollo se encuentra. Si es que es una evidencia valorada con A, si es una evidencia valorada con B, o es una evidencia valorada con C. Eso va a establecer que como docente nosotros, profesionales, ¿no?, de la enseñanza, hagamos esa diferenciación y apliquemos nuestras metodologías, apliquemos nuestra didáctica a esa diferencia, ¿no?, que suele haber en nuestro grupo de estudiantes, porque también ellos son diversos, ¿no?, y están lógicamente en contextos diferentes. Definitivamente, el propósito de la evaluación formativa, incluida la retroalimentación, permite justamente desarrollar estas habilidades y no solamente las habilidades y capacidades que están inmersas en las competencias, sino que sobre todo este logro de aprendizaje
le brinde un impacto emocional a nuestro estudiante, ¿no? Cuando un estudiante aprende, nosotros mismos, ¿no? Cuando vamos aprendiendo cómo sentimos esa emoción, esa alegría, ¿no? Porque sentimos que vamos yendo seguros. Ah, ya comprendí. Ah, así era. Ah, así es como tengo que valorar, así es como tengo que retroalimentar. Entonces, ese impacto emocional que nosotros, pues, aprendices eternos que somos los maestros, ¿no? Recibimos, pues, cuando, ¿no? O sentimos cuando aprendemos y, lógicamente, nos va dando más confianza de desarrollo de nuestras capacidades. ¿Cuál es la? Por favor, apaguen los micros. Isabel, Sí. estamos en la diapositiva 1. Ajá, estamos en la 2 ya. Hemos pasado a la 2. ¿No avanza? Sí, no avanza, por favor. Ya, a ver, esa dificultad también tenía yo el día lunes. A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a compartir nuevamente. Ya. Vamos a compartir nuevamente. A ver, estamos aquí. Ahora. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí, ya Isabelita. Ok, ya, ok, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes de que esta evaluación va a permitir, pues, la valoración, este análisis de la evidencia va a permitir, sobre todo, que nosotros detectemos en qué nivel de desarrollo se encuentra. Bueno, debemos saber que las evidencias nos dan o nos muestran, ¿no? La continuidad que hay entre la enseñanza y la evaluación. Más que nunca ahora sabemos que nosotros evaluamos lo que enseñamos y cómo enseñamos. Por lo tanto, aquella evidencia que nosotros solicitemos a nuestros participantes tienen que tener, pues, esa capacidad de brindarnos esa información. Por eso, a pesar que en la estrategia Aprendo en Casa nos brinda evidencias que vamos a solicitar, tanto en la plataforma como en la modalidad de ¿no? de la radio y la televisión, nosotros tenemos que analizar. Recuerden que la tareita del día lunes justamente fue esa, ¿no? El empezar a empoderarnos de las estrategias, ¿no? Qué criterios, qué estándares, qué desempeños están involucrados en ella para que nosotros seamos, pues, precisos en aquella valoración, ¿no? Solemos decir, pero Isabel, ¿no? Los estudiantes participan. Cuando yo estoy en mi clase y pregunto, ellos me responden, ¿no? Entonces yo les podría decir, ¿no? Pero estamos seguros que esas preguntas las hemos diseñado para recoger evidencia, ¿no? O Isabel, mis estudiantes no están subiendo evidencias, a veces suben de manera intermitente, a veces no. Entonces, ¿cómo valoro yo el desarrollo de la competencia? Bueno, yo lo que les puedo decir es aprovechar así, optimizar el tiempo que tenemos y dedicarnos a poder, ¿no? Si es que nuestros estudiantes participan respondiendo las preguntas o haciendo algún tipo de trabajo de repente en el momento para mostrarlo a la cámara, tenemos que asegurar que aquello que nosotros le pidamos nos permita, pues, recoger eso que nosotros queremos. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que orientar nuestras preguntas y nuestras acciones hacia ellos para que el estudiante en cada una de ellas pueda demostrar esa articulación de capacidades que nosotros sabemos que es lo que nos va a dar la certeza del desarrollo de la competencia. No vamos a poder, ¿no? Digamos así, recoger esta evidencia si es que nosotros no formulamos adecuadamente nuestras preguntas, ¿no? ¿Cómo estamos evaluando? Definitivamente estamos evaluando, ¿no? Analizando los propósitos de aprendizaje que se nos da en la estrategia de radio, televisión y plataforma, ¿no? A partir de ello, estamos muchas veces tomando las evidencias que se nos plantea desde la misma estrategia de Aprendo en Casa, o en otros casos, de acuerdo a nuestra diversidad, nosotros estamos determinando la evidencia. Por lo tanto, estamos formulando criterios. Y estos criterios deben estar explícitos
en nuestros instrumentos de evaluación. Llámese rúbrica, llámese lista de cotejo, llámese diana, llámese a cualquier instrumento que nos permita, ¿no?, valorar estas competencias, ¿no? Entonces, estamos avanzando, por favor, confírmenme. Ese análisis de la evidencia, ¿no?, para el docente nos va a permitir describir lo que el estudiante es capaz de hacer. Esa evidencia, entonces, tiene que tener esa primera cualidad para que yo la analice. Esa evidencia debe saber demostrarme qué saberes está poniendo en juego, cómo está relacionando estos saberes y estas capacidades de la competencia. Esa evidencia me tiene que demostrar los aciertos y los errores y las probables razones por las cuales haya esos errores. Importante detectar el error para poder nosotros retroalimentar adecuadamente y oportunamente. Luego, comparar el estado actual del desempeño del estudiante con lo que la competencia me está solicitando. ¿Y a dónde me voy a referir? Pues definitivamente este año, por la coyuntura remota, me voy a dirigir hacia los estándares. Lógicamente, sabiendo que esos estándares aterrizan en los desempeños, ¿no?, de cada competencia. Luego, me va a permitir retroalimentar, corregir y, por supuesto, reajustar mi enseñanza. Para el estudiante, ¿no?, ¿para qué le sirve analizar su evidencia, ¿no? El reconocer también los criterios, porque el estudiante debe tener mucha claridad en qué criterios va a considerar el maestro para valorar su evidencia. ¿Qué significan estas descripciones de niveles? Ellos tienen que tener muy claro qué significa inicio, qué significa proceso, qué significa logrado y, ¿por qué no?, logro destacado, ¿no? Sin embargo, saber, por ejemplo, que un nivel C está más lejano de un nivel A y que exhibe rasgos, ¿no?, que no están demostrando que esa evidencia está, ¿no?, elaborada con el fin de demostrar al maestro qué tanto ha podido hacer el estudiante, ¿no? Igualmente, esta elaboración y valoración de evidencias al estudiante le va a permitir a incrementar la responsabilidad, ¿no? Porque si yo obtengo una devolución de C y mi maestro me retroalimenta y yo me voy dando cuenta cuál es mi error principal, entonces yo voy a poner en juego mi responsabilidad y tengo que superar y rehacer esa evidencia. Yo quiero recalcar aquí, hay que rehacer, hay que permitir que nuestro estudiante rehaga luego de nuestra retroalimentación la evidencia y nos demuestre que con nuestra retroalimentación está aprendiendo, ¿no? Y lógicamente, entonces ya yo valoraré esa evidencia final. Luego, ¿no?, debo establecer con él definitivamente esa confianza. Cuando el estudiante recibe la evidencia, ¿no?, de vuelta, retroalimentada, entonces él prácticamente va a poder tener la confianza de que identifica en qué nivel está de desarrollo, entrar en esa confianza también mutua de que no solamente sea él el que analice o sea el maestro, sino que también sea su par, ¿no? Lo hablábamos la reunión anterior y decíamos qué importante es que el estudiante, ¿no?, también evalúe a su par, ¿no? Y darle esa confianza, más que nunca en esta época, nosotros tenemos que aprender a confiar porque al final esta es una modalidad por la cual el estudiante de manera autónoma decide, ¿no?, estudiar. No es como la básica regular en la cual son los padres de familia los que matriculan a los estudiantes, ¿no? Luego, importante para él también reconocer, nuestros estudiantes deben saber qué competencias están desarrollando y, lógicamente, en qué nivel está, ¿no? Y eso va a incrementar, ¿no?, su posibilidad de colaborar con nosotros, ¿no? Sigo avanzando, por favor, me avisan si no avanza. ¿Esto qué cosa? Ya, a ver, vamos a ver un ratito, a ver si es que estamos ahí para que podamos estar a la par. Ahora sí, creo. Sí, está bien, qué bueno. Ya, estamos en la 9, no estamos en la 6, ya estamos en la 9. Sí, pues, no sé por qué hay esa dificultad en Teams, la vez pasada también tuvimos ese problema. Pero igual yo las diapositivas, Raquelita y Feli, ¿no?, ya ustedes las
las van a tener, la tiene ya Rocío, y inmediatamente yo la voy a colgar, la voy a colocar en el WhatsApp. Sí, Isabelita, directamente puedes colgarlo en el WhatsApp. Ok, gracias. Y Bien, nosotros entonces, también. lo difunden, excelente, ¿no? Entonces, nosotros, ¿no? Articulamos cuando trabajamos con nuestros estudiantes y ellos deben conocer, por ejemplo, esto, ¿no? Saber que cuando nosotros nos encontramos con ellos es tan importante ese espacio para poder lograr esa articulación entre competencias, capacidades y estándares. Ellos deben saber en qué nivel de logro se encuentran, qué cosa demanda ese estándar, qué cosa demanda ese desempeño, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tienen que ser capaces de hacer? Ellos definitivamente tienen que conocer que en el enfoque por competencias, evaluar estas competencias significa que el estudiante no solo sepa de memoria los nombres, conteste los lugares, la fecha, la estructura, las partes, ¿no? Las funciones, sino que sobre todo pueda utilizar esos conocimientos para lo que demanda cada desempeño. Esa acción, que es el desempeño, se traduce en una evidencia de acción, propiamente dicha, o una evidencia de producción, ¿no? Que el estudiante va a encontrar entonces así la importancia pues de subir las evidencias, ¿no? Y luego, lógicamente, ¿no? Esto va a tener que ser valorado. La evaluación valora en este enfoque de evaluación formativa. Y la resolución, ¿no? Viceministerial 094 nos dice, ¿no? ¿Qué es un criterio de evaluación, ¿no? Es el referente específico para otorgarle ese juicio de valor, ¿no? Esa valoración sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Le permitirá asimismo identificar sus logros, sus avances, sus dificultades, ¿no? De los estudiantes y describir las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y demostrar, tanto en las actuaciones como en las producciones, ante un contexto determinado, ante una situación determinada. Por eso las orientaciones de la norma 093, ¿no? Sobre todo nos hablaba de esos ejes de emergencia, que es importante identificar, que es importante que nuestro estudiante sepa que desarrolla sus competencias para, ¿no? Poder afrontar un problema, una situación significativa, ¿no? Una problemática, algo que lo rete, ¿no? Y que por eso es importante que él vaya demostrando en las evidencias que es capaz de asumirlas y que es capaz de solucionarlas, ¿no? Bueno, en esta diapositiva mostramos, ¿no? Que va a depender mucho también, porque así ustedes seguramente como yo escuchamos a muchos ponentes, webinar, escuchamos a Difos, ¿no? Que nos capacita y que nos brinda pues diferentes pasos para poder analizar una evidencia. Y esto va a determinar que nosotros sepamos establecer los criterios claros de evaluación para analizar estas evidencias, ¿no? Y estos criterios empiezan desde identificar, pues como bien lo habíamos dicho, las competencias, ¿no? Las capacidades, el estándar de la competencia, poner en juego esto en base a una situación significativa, ¿no? Y que el estudiante reconozca este propósito, ¿no? Luego, a través del conjunto de actividades que nosotros vamos a trabajar con ellos en ese espacio de repente corto, remoto, ¿no? O en ese espacio de que ellos escuchen la radio o escuchen la televisión. Es importante que nosotros ahí diversifiquemos y que no solamente nos ciñamos a lo que la estrategia, que es muy buena, igual de Aprendo en Casa nos brinde, sino que también ahí nosotros metamos nuestra mano, pues nuestra expertise como maestros, para poder diversificar y de repente no plantear la misma evidencia que está en Aprendo en Casa, sino que yo, dada mi modalidad, dada la realidad de mis estudiantes, pueda yo solicitar a mis estudiantes otro tipo de evidencia. ¿Qué significa esto? Pues que, por favor, apagamos nuestros micros, por favor. Yanelita, por favor, a ver si tú bloqueas los micros y solamente dejas pendiente el de Isabel. Esto va a permitir, ¿no? Como bien lo decíamos, ¿no? Que ese conjunto de actividades que van a decantar en una evidencia que nosotros ansiamos recibir, que nuestro estudiante debe darse el espacio, el tiempo para poder enviárnosla, entregárnosla, ¿no?
definitivamente para nuestro análisis es importante que nuestra expertise determine si, por ejemplo, ¿no? Como yo les decía el lunes, ¿no? Y es el mismo ejemplo que voy a tomar el día de hoy. Si esta semana 23, ¿no? En el área de ciencia, tecnología y salud, se ha subido una serie de material interesante, seguramente ya lo hemos analizado, lo hemos revisado, pero vemos que son lecturas, no son planteamientos, son unas fichas para leer y completar, y luego al final la evidencia es un informe de indagación excelente porque es una competencia importante del área, pero nuestro estudiante se convierte este trabajo en cerca de 5 o 6 carillas. ¿Qué hago, no? Mi estudiante trabaja y no tiene el tiempo para poder trabajar todo lo que yo le estoy brindando, lo que él se puede descargar de la plataforma. Y entonces está mi expertise como maestro y yo podré diversificar. De repente en alguna realidad esto es posible trabajarlo, pero de repente en otra realidad esto no es posible. Y yo desde el área voy a tener que convertir, diversificar esta evidencia en una similar que me pueda brindar la misma información de esa evidencia, pero planteada de otra manera. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con nuestro profesionalismo a diversificar. Esa evidencia tiene que ir a archivarse, a guardarse, pero no solamente a quedar ahí en el olvido, sino que esa evidencia, una vez que ha sido retroalimentada y tenga necesidad de ser rehecha, sea nuevamente hecha. Y esta evidencia recién va a dar luz, ¿no?, de que el estudiante está aprendiendo. El conjunto de esas evidencias colocadas en un archivador, en una carpeta virtual, en un Google Classroom, en un Padlet, como nos enseñaron las semanas pasadas nuestros expertos en informática, en un Jamboard, en un Genially tan bonito que vimos la semana pasada, ese conjunto de evidencias retroalimentadas, rehechas, mejoradas y que evidencian aprendizaje, se convierten pues en un portafolio. Un Padlet, un Genially, es un portafolio. Cada una de esas páginas en donde yo voy colocando las evidencias son portafolios, ¿no? Es una de las formas que nosotros tenemos para poder, ¿no?, ir colocando, ¿no? Conjugando estas evidencias. Pero el portafolio tiene algo adicional. El portafolio, la riqueza del portafolio es que no solamente esté la evidencia, no solo esté la retroalimentación que yo le he realizado, y no solo esté la evidencia rehecha, reestructurada, mejorada, ¿no? Sino que, sobre todo, va a tener esa fichita de retroalimentación que yo también les brindé la semana anterior, ¿no? O simplemente una reflexión corta en la cual el estudiante en 2 o 3 líneas pueda colocar aquello que tuvo como dificultad, aquello que aprendió, aquello que le ha permitido mejorar en su aprendizaje. Entonces, esto que es lo rico del portafolio no debe dejar de estar, ¿no? Porque eso va a hacer que el estudiante siga autorregulando, haga metacognición, ejercite sus rutinas del pensamiento y, por supuesto, sea autónomo. Un poco para entender, ¿no?, por qué es importante hacer portafolio, ¿no? Ayer dialogábamos con algunos maestros y me preguntaban, ¿es necesario, Isabel? Es importante, le digo, si ustedes comprendieran la magnitud, la importancia de trabajar portafolios, nosotros en Perú estamos empezando, pero en otros países vecinos, y ni hablar a nivel de Europa y países desarrollados, que le pudiéramos decir entre comillas así, cómo utilizan, ¿no?, el portafolio, qué importante es para ellos desde este ejercicio que podemos hacer en la educación básica, para que ellos accedan a mejores trabajos, para que ellos accedan a ser evaluados, para que ellos accedan a universidades o a centros de instrucción o de formación superior, justamente cuando les solicitan ese portafolio. Y si nos damos el tiempo de googlear y buscar todo lo que es e-portafolio o portfolios box, que son 2 páginas, pues les estoy diciendo ahora porque existen muchísimas más, miremos cómo lo elaboran, ¿no?, de manera virtual y qué tan útil es para un estudiante que ya va terminando, para un estudiante o para una persona que ya quiere acceder a nuevos estudios y nuevos trabajos. Entonces, esto que yo les comparto debemos nosotros sensibilizar a nuestros estudiantes, hagámosle que lo revisen, hagámoslo que vean, para que ellos le encuentren la importancia
a realmente elaborar ese portafolio. ¿Y cómo lo valoramos nosotros, no? Nosotros valoramos que el estudiante haga esa secuencia, ¿no? De aprendizaje, de una primera evidencia a una última evidencia, que el estudiante pueda realmente, ¿no? Poder encontrar, ¿ya? Poder encontrar ¿Cómo esto. grabas tu mano así como? Bien. ¿Grabar? Les pediría apagar sus micros, por favor. Estamos en la diapositiva 9, por favor. Ya, gracias por avisarme. Eso es lo que yo estoy viendo, porque la dificultad está en que creo que no puede avanzar con el Teams. Estoy teniendo la dificultad de que no avanza. Entonces tengo que estar nuevamente compartiendo, pero no hay problema, nos demoraremos un poquitín más, pero Presiona F5. ¿Ya? Ah, gracias. A ver, bueno, voy a tener en cuenta eso. Ya estoy acá en qué son los criterios, ¿no? Ahora, los criterios, pues justamente se van a elaborar para poder analizar y valorar esa evidencia. Si yo no tengo los criterios claros, definitivamente no voy a poder analizar y valorar. Menos aún voy a poder diversificar, ¿no? Uy, estos son demasiadas hojas mismas, mis estudiantes no lo van a poder hacer, pero de repente yo puedo plantear esta otra, ¿no? Estrategia, esta otra evidencia, pero que contiene y me va a permitir recoger lo mismo de lo que se ha planteado en Aprendo en Casa. Entonces, pero si yo no tengo el criterio claro, no voy a poder diversificar, no voy a poder replantear otra evidencia, ¿no? Que me permita recoger. Entonces, sí, es importante reconocer estos criterios, que desde la DIFOS nos están, orientando a que en esta coyuntura se realice desde los estándares, ¿no? Sin dejar de mirar los desempeños, sin dejar de darle esa importancia, pero es importante reconocer cuáles, ¿no? Y en qué momento se están utilizando, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que, de hecho, ¿no? La evaluación formativa se va a hacer evidente, ¿no? Cuando esos criterios estén claros, estén establecidos, me permitan analizar los trabajos, sobre todo me permitan realizar también la retroalimentación y, lógicamente, a mi estudiante de la misma manera, ¿no? Quisiera saber si estamos en la diapositiva, estoy en F5, estamos en la diapositiva que nos habla de las características de los criterios. ¿Lo estamos visualizando? No, en la 11. Ya, No. ¿Qué tenemos? La 11 estamos. Ya. A ver. Miren, ya estamos en la 14. A ver. Ok, ¿ya? Estas características de los criterios son dos claves, muy claves que hay que comprenderlas, ¿no? Estos criterios tienen que ser muy claros, muy concretos, establecidos, pero a partir del análisis de los estándares o los desempeños del grado, ¿no? DIFOS nos dice que podemos utilizar o bien desempeños o bien estándares, o podemos usar ambos para hacerlo más fino. Ya dependerá de la expertise, del empoderamiento que tengamos de conocer y reconocer en nuestros estándares lo que nos demanda o en nuestros desempeños de repente de manera más fina, más concreta, ¿ok? Pero eso debemos tenerlo nosotros claro y, por supuesto, nuestros estudiantes. Deben ser estables, nos dice, es otra característica súper importante. Estable significa que se van a observar estos mismos aspectos de estos criterios de evaluar en diferentes momentos. ¿Qué significa esto, no? Que, por ejemplo, estos criterios yo los elaboro, me sirven para analizar esa evidencia este año o este ciclo, y de repente el ciclo siguiente, el año siguiente, ¿ok? Con diferentes, de repente, estudiantes, diferentes promociones, pero como están elaborados a partir de los estándares y de los desempeños de la programación curricular, entonces no los vamos a cambiar, no los podemos cambiar, lo decimos, ¿no? No se imaginan estos estándares cuánto costó elaborarlos desde que estuvieron en el IPEVA hace muchos años, ¿no? Y, lógicamente, ahora pues son nuestros principales referentes, ¿no?
El ser estable implica, pues, ¿no?, que va a facilitar la apropiación, la autorregulación, porque siempre van a ser esos referentes. Van a permitir observar el desarrollo de la competencia en el tiempo, en el año, y como les decía, de año en año. Y, lógicamente, nos va a permitir dar opciones para plantear diversos productos, ¿no? No solamente los de Aprendo en Casa, no solamente los que yo planteé, sino que de repente el próximo año, con esos criterios, yo puedo plantear otras evidencias, ¿no? Otros productos, ¿ya? De hecho, van a permitir que estos criterios, al ser tomados desde los estándares, y nosotros sabemos que en cada estándar, en su estructura, están las capacidades inmersas, ¿no?, conjuguen todas las capacidades, ¿no? Y, lógicamente, si yo los voy tomando de los desempeños, yo tengo que tener la certeza de que cada desempeño, ¿no?, hace match, es coherente, coordina, conversa con cada capacidad. Y si este año estamos priorizando, ¿no?, competencias a nivel general, también es importante que prioricemos desempeños. Definitivamente, lo ha dicho el ministro, es una realidad, la coyuntura obliga a reconocer que no vamos a poder desarrollar todas las competencias, es la importancia de su priorización, pero sin embargo, ¿no?, debo tener mucha claridad en cuáles van a ser aquellos criterios que van a permitirme a mí valorar la evidencia, ¿no? Esta claridad, ¿no?, y esta estabilidad va a permitir también que los estudiantes, ¿no?, asuman que una evidencia no fragmenta capacidades. Ojo y alerta ahí, ¿no? Sino que en una evidencia deben estar articuladas todas las capacidades de la competencia, ¿no? Ahora, para que estos criterios se conviertan en digamos, en criterios explícitos, en criterios claros, y como todos tenemos un referente que son los estándares y los desempeños, es aquí donde empieza, pues, el reto de trabajar en equipo, ¿no? Por grados, por ciclos, ¿no? Reunirnos, consensuar, compartir, socializar. Miren, hemos establecido, ¿no?, estos criterios y el resto de colegas, pues, nos ayuda y todos, así como la primera lectura de los globos, llegamos a esa meta de volvernos expertos en nuestra institución, en poder determinar, ¿no?, estos criterios y poder así, ¿no?, trabajar, ¿no?, reinventar, adecuar las evidencias que sobre todo en nuestra modalidad se hace en esta coyuntura más difícil, pues, ¿no?, recogerlas. Bien, estos criterios hay que tener cuidado, ¿no?, de reconocerlos, de elaborarlos, de diseñarlos, pero con el enfoque formativo, no con el enfoque anterior. Ustedes se habrán preguntado, ¿por qué este año han quitado el término de indicadores? ¿No? ¿Por qué no se les llama indicadores de desempeño? ¿Por qué el currículo nacional ya no considera este término, ¿no? Que seguramente los que como yo, ¿no?, hemos estado en los enfoques anteriores, nos costó mucho aprender a elaborar un indicador, ¿no? Y reconocer el verbo, la acción, ¿no? Sin embargo, un desempeño, ¿no?, contiene estos insumos para que nosotros podamos elaborar los criterios. Un estándar contiene estos insumos de medición, de calidad, digámosle así, porque eso es un indicador para poder elaborar estos criterios. ¿Qué es lo que pasaba en el enfoque anterior en el cual trabajamos con indicadores para poder evaluar, digamos así, los trabajos de los chicos, los productos, ¿no? En que esos indicadores eran fragmentados y eran cerrados, ¿no? Tú tenías que encontrar lo que ese indicador te pedía, mientras que en el enfoque actual tú lo ves de manera holística, lo ves integralmente, ¿no? Si nosotros quisiéramos tomar el ejemplo, ¿no?, vamos a ponerlo así de manera figurada, que un estudiante aprende a manejar, ¿no?, desarrolla la competencia de aprender a manejar, entonces con el enfoque anterior tú simplemente te dedicabas a analizar si sabía aprender, colocar la llave, que en primera, que en segunda, cosas establecidas, ¿no?, instruccionales, fragmentadas, una separada de la otra. Mientras que nosotros, que eso que era el conocimiento en este enfoque formativo, lo miramos con una acepción integral, ¿no? Donde inclusive, recuerden que ponemos en juego el contexto, ¿no? La consideración a los otros. Muy bien,
aprende a manejar, ¿no? Comienza a desarrollar la competencia de manejar, pero tiene que considerar a los otros, tiene que respetar las leyes de tránsito, tiene que ubicarse en un contexto, no es igual manejar en Lima que manejar en Puerto Maldonado, ¿no? Y lógicamente tiene que poner en juego su autocuidado y habilidades socioemocionales. Miren todo lo que va en juego cuando nosotros valoramos una competencia, valoramos una evidencia. Mientras que cuando evaluábamos con criterios en el enfoque anterior, nuestros indicadores eran concretos, fríos y fragmentados, ¿no? Eso es un poco para poder concebir este enfoque de criterios para evaluar una evidencia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Nosotros tenemos que tener en primer lugar que leer muy claramente el propósito de la sesión, ¿no? Tener a la mano nuestros estándares, nuestro programa curricular, nuestros desempeños, analizar, ¿no? Por ejemplo, en esta semana tenemos estas áreas, ¿no? Y vamos a solicitar esta evidencia, a ver qué competencia. Esta evidencia es la más ad hoc para mis estudiantes. También tengo que ver el contexto, ¿no? Mi estudiante trabaja, mi estudiante tiene poco tiempo, mi estudiante no solo tiene mi área, sino también tiene que trabajar las otras áreas, ¿no? A veces creemos que solo tiene que hacer evidencia para nosotros, ¿no? Porque también las otras, matemática, comunicación, todas le han solicitado evidencia, ¿no? Entonces, todo esto es el contexto que yo tengo que considerar para poder elaborar y valorar la evidencia, sobre todo elaborar mis criterios, ¿no? A ver, quiero volver a contrastar si es que estamos trabajando la diapositiva que corresponde, que es la diapositiva, estamos en la diapositiva 22, ¿ya? A ver. ¿Ya? Y nosotros aquí vamos a poder definitivamente observar que es importante, o los pasos para poder formular un criterio, ¿no? Un criterio, como bien lo hemos dicho, ¿no? Tiene que, en primer lugar, reconocer la competencia. Nosotros leemos el propósito en la estrategia de Aprendo en Casa, ¿no? Identificamos las capacidades que van de la mano con los desempeños, ¿no? Y los vamos formulando, ¿no? Considerando, como bien dice este año DIFOS, los estándares o los desempeños. Un criterio tiene partes, es lógico, pero no vayamos a lo técnico, que sí debe tener el verbo, debe tener el contenido, debe tener el contexto. Es un poco para compartir lo que hemos hablado, ¿no? Y un poco ordenar, ¿no? Lógicamente es una acción que el estudiante va a realizar. Una acción para esa evidencia, ya sea de contenido, una acción de producción, ¿no? O propiamente una acción que el estudiante va a realizar mientras está, ¿no? Pues conmigo frente a la cámara, en el celular, en el WhatsApp, ¿no? Que yo de repente le voy a demandar, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Voy a tener que considerar el contexto en el cual ese estudiante realiza esa evidencia, ¿no? A ver, estoy mostrando la diapositiva de la semana 23. ¿La están visualizando, estimados? ¿Están visualizando? No. Ya. Creo, Sí. Feli y Raquel, Sí. ya, que voy a pasar Además, mejor así, no en presentación, porque estamos teniendo problemas, ¿no? Creo que así lo voy a mostrar y lógicamente ya luego ustedes lo mirarán cuando lo tengan a la mano ya más grandecito, ¿no? Repetir, lo van a volver otra vez a repetir. Isabelita, Sí. ¿es posible que lo compartas ahora al WhatsApp? Mándanos a nosotros y ahorita lo colgamos para que cada uno lo pueda tener en su teléfono. Ok. ¿Ya? Claro, estaría bien. Sí. Compártelo ahorita en el WhatsApp o me lo mandas y yo lo comparto igual. Mira, he quitado el WhatsApp de la máquina, pídele a Rocío, por favor, que te lo reenvíe, yo se lo he enviado temprano. Ya, ok. Sí, A ver. dile, por favor, porque ya quité el WhatsApp de aquí para que no esté haciendo bulla, porque sabes que suena el WhatsApp, entonces, Sí. ya, por eso es. Disculpen, estimadas, un alcance. No todos estamos en el WhatsApp del grupo. ¿Cómo podríamos hacer esta situación? No se preocupen, pienso yo que más que nunca hay que comunicarse con las especialistas, ¿no? Y brindarles los teléfonos. De repente aprovechar el chat, si es que aquí hay chat, aprovechar el chat, ¿no? Para poder enviar ahí los teléfonos, ¿no?
Sí, está bloqueado el chat. Es imposible enviar. Ya, bueno, no se preocupen, les va a llegar, sí o sí les va a llegar, no se preocupen, ¿ya? Bien, a ver, ahora sí visualizamos, lo tenemos ahí al frente. Te vemos a ti, estás linda. No se visualiza. Ya, vamos a conectar. Este Teams no me está gustando porque este Teams nos está dando algunos problemas. Ahora, estimadas, ¿sí? Sí. Sí. Ya, ya, ok. Entonces ahí lo vamos a mostrar ahí, ¿ya? Para que no tengamos que estar en presentación y otra vez compartiendo, porque parece ser que o está lento mi internet o hay algunas dificultades en este Teams. Bien. Entonces, ¿no? Miren, acá les estoy mostrando lo de la semana 23, ¿no? Seguramente si nosotros hemos podido descargar esto de la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no? Encontramos que tenemos esta competencia que trabajar. Nos da la estrategia, las actividades, igual cuando es por radio y por televisión se menciona, ¿no? Se menciona el propósito, ¿no? Y nos da esta información. Nos da una serie, digamos, de lecturas que si nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar, pueden llegar a ser inclusive 5 o 6 hojitas, ¿no? Y nos brinda, por ejemplo, acá ya la evidencia que hay que trabajar, ¿no? Y esta evidencia, si es cierto, es sencilla porque es para trabajarla con una olla, una taza de café, unos vasos de agua, nos demanda ir haciendo la experiencia e ir desarrollándola, analizándola, trabajándola, y como ustedes verán son 3 hojas, ¿no? Donde hay varias cositas que hacer y que probablemente yo ayer conversaba con un grupo de colegas y me decían, pero cuando son un montón, a veces nuestro estudiante no tiene tiempo, nuestra modalidad, nuestro estudiante trabaja todo el día y llega en la noche y de repente no es posible, con la justa se conecta el celular para las clases, entonces a veces es difícil y esta es una realidad, ¿no? Entonces, yo iba a esto, cuando yo tengo claro el criterio, si bien es cierto, me pueden brindar estos insumos, yo los puedo transformar en otra evidencia, cuando yo tengo claro el criterio, lo he formulado. Y esa otra evidencia que yo promueva, me va a permitir recoger igual que esta, ¿no? La misma información para valorar el aprendizaje. Entonces, como yo les explicaba, ¿no? En la sesión anterior, esto es importante determinar en la experiencia de aprendizaje, ¿no? La competencia, sus capacidades, considerarlas, manejarlas, ¿no? Empoderarnos, porque si yo quiero plantear el criterio y voy a decir, voy a valorar y voy a analizar y voy a dar el calificativo, la valoración literal adecuada, ¿no? Es porque yo manejo, pues, ¿no? Y entonces digo, miren, aquí está el estándar que corresponde a esa evidencia, yo la he separado, la he coloreado, como ustedes verán, cada una de ellas es una capacidad, ¿no? Cada punto separa una capacidad en el estándar, y en la competencia yo voy reconociendo, por ejemplo, la primera, ¿no? Dice, problematiza situaciones, plantea preguntas sobre hechos y fenómenos naturales, interpreta situaciones y formula hipótesis. O sea, esta es la primera capacidad que debiera tener mi evidencia. Por eso es que en la que nos muestra, en la estrategia Aprendo en Casa, hay una actividad para esa primera capacidad, que lógicamente va a articularse con las demás, ¿no? Y sin embargo, ahí el estándar dice, miren, indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva con base en conocimiento científico, hechos y fenómenos, ¿se dan cuenta? Para explicar las causas y describir el fenómeno identificado. Entonces, aquí, al explicar las causas, describir, dar una respuesta o explicación a la pregunta, justamente estoy desarrollando la primera capacidad. Eso quiere decir que mi evidencia tiene que brindarme esa información, ¿no? Luego, articuladamente, la siguiente capacidad, diseña estrategias para hacer indagación, ¿no? Y el estándar me dice, diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos. Si nosotros analizamos la sesión de esta semana 23 de CTS, nos dice cómo hacer, nos plantea preguntas, qué hacer con el café, la taza, la olla, calentarla, colocarle, agregarle agua, ¿no? Y entonces eso es lo que está proponiéndonos, ¿no? Diseñar estrategias para hacer indagación. Y es más, pregunta, ¿de qué otra forma lo harías tú? ¿No? Entonces,
mire, está dentro del mismo criterio, ¿no? De la evidencia que me está solicitando en esta semana. Igualmente, ¿no? La siguiente capacidad articulada genera y registra datos, ¿no? Una vez que ha realizado esta, ¿no? Esta experimentación, lógicamente ha tenido que recolectar datos, ¿no? Para poder comprobar o refutar, pero luego esos datos los analiza, porque la siguiente capacidad te dice analiza datos e información. Lógicamente el estándar también te pide lo mismo, porque va en coherencia con la capacidad, ¿no? Y también en esta, ¿no? En esta evidencia hay tablitas que llenar, ¿no? Hay tablitas que digamos, colocar estos datos, analizarlos, ¿no? Y luego, ¿no? Evaluar qué es lo que se ha realizado, evaluar esos resultados de su investigación y comunicarlos, ¿no? Lógicamente, en coherencia con la última capacidad, que se evalúa y comunica el proceso de indagación y sus resultados, igual, miren, en el estándar, evalúa si sus conclusiones responden a la pregunta y de indagación, ¿no? A la primera pregunta, y las comunica, ¿no? Evalúa su método, cómo llegó a realizar la experiencia. Entonces, miren qué importante es manejar, nuevamente, yo lo vuelvo a recalcar, para poder valorar la evidencia, ¿no? Con aquello que yo voy detectando como estándar, ¿no? Como capacidades de la competencia que estoy valorando. Si yo no hago esto, estimados colegas, no voy a poder plantear criterios adecuados para poder valorar la evidencia, ¿no? Entonces, esta también diapositiva que mostramos el día lunes nos hace ver, ¿no? Cómo estos criterios que se han planteado van de la mano, ¿no? Con el estándar y las capacidades de la competencia, ¿no? Es más, como lo hemos planteado así en esta fichita, nos pone como una especie de lista de cotejo también para que el estudiante se autoevalúe o para que el estudiante se coevalúe con sus compañeros y lógicamente nosotros también podamos aplicar este instrumento, ¿no? Que nos ayuda un poco a verificar, a validar los criterios. Ahora, ¿cuál era la propuesta que yo les hacía, ¿no? Y les decía, si en esta semana, ¿no? Y esto que estoy mostrando solo 4, ¿ah? Porque son cerca de 10 hojitas que hay que revisar, ¿no? Y esto que estoy mostrando aquí, las 4, ¿yo cómo podría hacer de repente para diversificar y mi estudiante no me va a poder trabajar la evidencia de esta semana? Y entonces yo desde mi formación de maestro o maestra del área de ciencia y tecnología y salud, ¿no? Voy a plantear otra forma de evidencia, ¿no? Les decía la V heurística o Gowin, ¿no? Y en esta sola hoja, ¿no? Yo puedo hacer que mi estudiante plantee desde la pregunta, ¿no? Desde la hipótesis, miren ustedes, desde los conceptos únicos, concretos y necesarios que necesite para analizar esta transmisión del calor de un cuerpo a otro, que es lo que pide esta semana la estrategia de Aprendo en Casa, y todo ese diseño de la metodología, ¿no? O los pasos necesarios para que yo pueda llegar a la conclusión y pueda, ¿no? Registrar y organizar estos datos y pueda comunicar el producto de mi investigación, ¿no? Entonces, yo quería así mostrarles de manera concreta cómo pudiéramos nosotros diversificar siempre y cuando tengamos claridad en aquellos criterios, ¿no? Para poder valorar la evidencia, ¿no? Es importante encontrarle esa importancia a los criterios, ¿no? Que sobre todo al conocerlos nosotros como maestros y nuestros estudiantes, ellos también van a poder, ¿no? Evaluar, autoevaluarse. Y ya es momento, estimados colegas, que empecemos a confiar en esa autoevaluación. En el enfoque anterior en el cual tenían que saberse de memoria, sí o sí, los conceptos, los contenidos, y no era tanto el aplicar, ¿no? El analizar, el reconocer, el sistematizar, ¿no? El evaluar, el argumentar, ¿no? Que son acciones de un nivel de aplicación de esos conocimientos. Sí, era difícil en ese enfoque confiar, pues, en que el estudiante se iba a calificar adecuadamente, mientras que ahora, al nosotros sensibilizar en que es importante que el estudiante responda lo que es capaz de hacer, cómo va comprendiendo y lo que es en su realidad, lo que te permite demostrar
tu competencia o tus capacidades, entonces el estudiante va a tener esa confianza de poder demostrar, ¿no?, que es capaz de autoevaluarse, ¿no? Por eso decía yo, ¿por qué siempre nosotros solamente tenemos que valorar la evidencia? Ellos también y sus compañeros también, ¿no? Bueno, reconocer que siempre un estándar va en progresión, como bien lo hemos dicho, ¿no? Va desde una mirada inicial, ¿no? Siempre la primera capacidad, tengamos claro eso, la primera capacidad siempre es la de menor demanda y la última capacidad de la competencia es la de mayor demanda cognitiva, ¿no? Es la más fuerte, la de mayor jerarquía, digamos así, ¿no? Y entonces, para elaborar las evidencias, lo hemos dicho, es importante considerar a los desempeños y a los estándares. Siempre y cuando yo los maneje, los domine, yo voy a poder plantear la mejor evidencia para que mi estudiante pueda demostrarme lo que va desarrollando, lo que va aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, como bien lo hemos dicho también anteriormente, ¿no? Desde la misma competencia y sus capacidades, plantear los desempeños, y yo puedo plantear 1, 2, 3 evidencias, pero ojo, ¿no? Ayer también lo conversamos y decíamos, tengo que pensar en que mi estudiante tiene otras áreas en las cuales tiene que trabajar evidencias. Entonces yo tendré que priorizar también aquella evidencia más adecuada de acuerdo a la realidad y sobre todo que reúna estos criterios que yo estoy planteando, ¿ya? Y, lógicamente, al priorizar esta evidencia, le daré ese peso, sensibilizaré a mi estudiante a que realmente la envíe, la elabore o me la demuestre cuando yo estoy realizando mi encuentro sincrónico con él, ¿ya? Bien, yo quiero parar acá un momento, ¿ya?, para poder escucharlos, estimados colegas, en cuanto a sus dudas, antes de continuar. Sí, Isabel, una preguntita. Me estaba centrando en los documentos técnicos que nosotros manejamos pedagógicamente. Quisiera saber en qué documento, en dónde incluiría yo las experiencias de aprendizaje, si no me equivoco, es que estabas mencionando en la diapositiva 25. ¿Dónde pondría yo mi estándar? Ya. No es que lo tengas que poner en algún lado. Pienso yo que es que lo tengas que conocer primero tú, ¿no? Difundirle a tus estudiantes y hacerle ver que lo que estás evaluando de la evidencia está en referencia a los estándares. Los estándares están en el programa curricular, ¿no? Ahora, si tú deseas, preparas un pequeño material y se los envías, ¿no? Para que ellos lo tengan clarito. Este año corresponde, este es el estándar que tenemos que desarrollar, estos son los desempeños que vamos a considerar y la forma como yo evalúe, ¿no? Lo que yo tome en cuenta, que son mis criterios de evaluación, vienen de acá. Salen de los estándares, salen de los desempeños. ¿Sí? Ok, ¿Está bien? sí, claro, sí. Ya. Ya, Otra pregunta. Otra pregunta, por favor. A ver, colegas, ¿alguna otra duda que haya? Bien, como ven ustedes en la diapositiva. ¿Aló? Sí, escuchamos, sí. Buenos días, señorita. Sí, buenos días. La profesora Nadine Galvez. Quisiera preguntar acerca de los criterios de evaluación. No los tengo un poco claritos si es que de repente tiene alguna relación con el propósito. Es decir, el propósito se plantea de una manera donde la acción y el contexto se tienen en cuenta y los criterios también son de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿eso me podría aclarar un poquito, por favor, acerca del propósito y criterio? Claro que Muchas sí, gracias. maestra. Ok, maestra. Miren, el propósito de la sesión está planteado de manera general, ¿no? Para todo lo que se espera, digamos, lograr, ¿ya? En un contexto general. Los criterios devienen exactamente del estándar y de los desempeños, ¿ya? O sea, son más precisos, ¿entendido? Entonces, sea la evidencia, puede haber un propósito y para ese propósito pueden haber N evidencias, pero la forma como yo evalúe esas N evidencias son los criterios. ¿Y de dónde se elaboran?
únicamente de los estándares y de las capacidades. ¿Ok? Yo los tengo que diseñar acorde a ellos. ¿Ya? Yo tengo que utilizar esas acciones para poder encontrar que en esa evidencia el estudiante me está demostrando que está logrando el desarrollo de la competencia. ¿Ya? No son del propósito, son de los estándares y son de los desempeños. ¿Ya? Bien, estos criterios, ¿no? Como bien dice acá, describen las cualidades de la competencia y están relacionados con las capacidades. Por eso yo les decía, están articuladas las capacidades. Dentro del estándar están articuladas. Y si utilizo los desempeños, cada desempeño está articulado con una capacidad. Entonces yo tomo los desempeños correspondientes a cada capacidad y de ahí extraigo la evidencia correspondiente, ¿no? Miren este cuadrito, ¿no? Fíjense, está la competencia con sus capacidades, ¿no? Están los desempeños, uno por cada capacidad, y de ahí yo he determinado las evidencias, ¿no? Y entonces, esas evidencias van a ser las que yo voy a evaluar, tomando en cuenta que los desempeños en este caso, ¿no? O, si fuera de lo estándar, sería como en la diapositiva que tenemos acá, ¿no? Fíjense, aquí está, ¿no? Están considerados desde los estándares. Fíjense acá, estos criterios están considerados desde los estándares. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen dos ejemplitos. Sé que el taller lo van a trabajar con los docentes Fortaleza, también con las demás especialistas, ¿no? Que van a tener ese espacio con ustedes para poder trabajar estos criterios, ¿no? Y ya empezar en el camino, ¿no? Pero sin angustias, estimados colegas, todo hay que ir paso a paso, seguro, ¿no? Vamos compartiendo, vamos preguntando, quien les habla también puede ir acompañando, ¿no? Y lógicamente, en el hacer es que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir en esa diapositiva porque es importante, considero, ¿no? Primero, leer el propósito de aprendizaje, donde va a estar incluida la situación significativa y la competencia, ¿no? Luego, empiezo a identificar qué actividades mi estudiante va a realizar para demostrarme esa competencia. Analizo la competencia y las capacidades, y yo les decía, ¿no? Mi programa curricular, lo tengo a la mano, ¿no? Lógicamente, lo contrasto con los estándares y los desempeños, ¿no? Para poder determinar en esa evidencia cuáles son los criterios que voy a considerar y luego, finalmente, los formulo, ¿no? Formulo esos criterios considerando los estándares o los desempeños, ¿ya? Y esto me va a dar, pues, a mí la certeza de que esa evidencia realmente me está brindando la información que yo necesito. Si yo no tengo los criterios elaborados adecuadamente, y eso es importante, caigo en el peligro, caigo en el error de no estar valorando la evidencia acorde a la competencia. ¿Ok? Incluso mi evidencia puede estar muy bonita, me la dan desde Aprendo en Casa o yo la he elaborado, pero si yo no tengo claridad que tengo que valorar esa evidencia, no voy a poder hacer ni valorarla, ni darle la retroalimentación, menos aún asignarle el nivel de logro que corresponde, ¿ya? Y entender, pues, ¿no? También que son importantes los estándares, sobre todo en este año, ¿no? Es importante que los manejemos nosotros, nos empoderemos nosotros y se empoderen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, conocer estos, ¿no? Estos niveles, manejarlos bien, subrayarlos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Sé que el tallercito que van a realizar esta semana es justamente del análisis de estos estándares, de estos desempeños en las semanas. Ayer justo me llamaban una docente de Fortaleza y me decía, Isabel, es importante, me dice, ¿no? Porque entonces, si no, ¿cómo tengo claridad lo que estoy haciendo? Si no, estoy haciendo las cosas por hacer, ¿y cómo valoro? ¿Qué cosa valoro? Porque está bonito, porque está limpio, porque está colorido, porque me lo entregó a tiempo. No, estimada, ¿no?
No podemos valorar eso. Nosotros tenemos que ser objetivos, porque la evaluación nunca dejó de ser objetiva. Y entonces yo tengo que ser netamente objetiva y valorar los criterios. ¿Dónde está logrando mi estudiante esta, digamos así, esta competencia? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿No? Yo aquí les estoy compartiendo las diapositivas de IFOS, parte de unas diapositivas de IFOS que nos habla, pues, ¿no? Cómo hay que realizar esta articulación, desde la competencia, las capacidades, ¿no? Y con el estándar. Esto es importante. Este ejercicio es la tareita para esta semana, ¿no? Para empoderarnos cada vez más de nuestros estándares, de nuestras competencias, nuestras capacidades y nuestros desempeños, ¿no? Y así, ¿no? Ir viendo, ¿no? La colega decía, por ejemplo, ¿no? El propósito nos da el contexto, ¿no? Nos da la mirada global, ¿no? De lo que hay que trabajar, ¿no? Y lógicamente, a partir de ese propósito se plantea un conjunto de actividades. En esas actividades que se plantean y que yo voy a decidir las evidencias que ellos me van a subir, ¿no? Ahí es donde yo tengo que hacer el análisis de cuáles van a ser esos criterios, ¿ok? Entonces, en ese momento me voy al estándar, me voy a los desempeños y analizo, ¿no? Analizo, porque como bien dice ahí, la evidencia debe mostrar el actuar complejo del estudiante. Y ese actuar complejo me lo da el conjunto de desempeños o el estándar de aprendizaje. Va totalmente de la mano con este, ¿ya? Bueno, acá hay otro ejemplo que nos plantea, eso yo lo he tomado de DIFOS para que también lo tengan como un referente, ¿no? Cómo ir trabajando. Puedo considerar, miren, de acuerdo, esto está del estándar, ¿no? Adecua su texto al destinatario, propósito y el registro, ¿no? Y miren cómo de adecua el texto está extrayéndose los criterios, ¿no? ¿Ya? Fíjense, ¿ve? De las partes del estándar, miren, de cada una de las partes del estándar se está trabajando. Miren, por ejemplo, de adecua el texto a la situación comunicativa. Presenta el propósito en la introducción del texto, utiliza un registro adecuado considerando como destinatario a su familia, ¿no? Y miren acá, ¿no? Desde la capacidad que está dentro del estándar, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, como se ha elaborado 2 criterios. Elabora un párrafo por cada propuesta, con su respectivo argumento, utiliza conectores pertinentes. ¿Se dan cuenta cómo vamos analizando las capacidades articuladas dentro de una misma evidencia? Miren, una evidencia concreta, ¿no? Pero ahí en esa evidencia concreta yo voy determinando, acorde a cada parte del estándar, un criterio. Ahora, Isabel, para cada parte tiene que haber un criterio. Bueno, puede haber 1, puede haber 2, o de repente yo puedo, en un solo criterio, englobar de repente 2 capacidades dentro del mismo estándar. Todo eso lo vamos a ir haciendo conforme vayamos ejercitándonos, estimados. Lo importante es tener la certeza de cómo se hace. Maestra, estos ejemplos de criterios, ¿será posible que el desempeño precisado teniendo en cuenta estos criterios? Porque si nosotros vamos al programa curricular, vemos que están establecidos ya los desempeños con los cuales nosotros tenemos que trabajar. Pero lo que, digamos que el kit del problema está en que nosotros debemos esos desempeños que están en los programas, debemos nosotros hacerlos aterrizar en cada una de las características que tienen nuestros estudiantes, el grupo, el aula, las condiciones, ¿no? Contextualizarlo, y es ahí donde nosotros tenemos que redactar el desempeño precisado. Entonces yo quisiera saber si es que podemos, como un ejercicio, teniendo en cuenta estos criterios que se están dando en este ejemplo, reconstruir tal vez un posible desempeño precisado en el cual nosotros podríamos... Gracias.
por favor, a la señorita administrativa, silencie todos los micros que no van a intervenir. Escucha a la No se expositora. escucha. Ahora, Isabel, ¿ya? ¿Ahora sí? ¿Sí? ya. Ahora es importante, ¿no? Este año detectar lo siguiente. Si bien es cierto, nuestro currículo nacional estaba elaborado para una fase presencial, ¿no? Ahora se nos hace más difícil lo que la maestra ha compartido, ¿no? Yo he precisado mis desempeños, ¿no? Y me imagino que ella me dice, yo he precisado y tengo estos desempeños precisados para mis sesiones. No olvidemos que por esta coyuntura no tenemos los mismos tiempos, ¿no? Ese ejercicio de precisar los desempeños es muy importante, es muy válido, pero en esta coyuntura, si yo me pongo a precisar desempeños para cada sesión, difícilmente lo voy a lograr hacer. Miren, ni en la regular, en la básica regular, están logrando los maestros trabajar porque tienen pocos tiempos, pocos espacios, ¿ya? La precisión de desempeños va más cuando yo tengo sesiones con una cantidad de horas aseguradas, con una cantidad de tiempo asegurado. Por eso es que yo también entiendo un poco el hecho de que DIFOS difunde que es mejor trabajar desde los estándares. Ellos nos dicen, podemos trabajar y orientan estándares, pero también pueden trabajar los desempeños, pero no mencionan los precisados porque no estamos teniendo el tiempo para poder trabajar sesiones. Por eso es que ahora nosotros hablamos de experiencias de aprendizaje. Y recuerden que las experiencias de aprendizaje tienen una mayor cantidad de tiempo. Si nosotros definimos sesiones, cada encuentro, podríamos decir que dentro de las experiencias de aprendizaje hay un conjunto de sesiones. Pero ni hablar que en este momento nos pondramos a pensar una sesión con sus procesos pedagógicos, con sus procesos didácticos, eso no se da en este momento. Es casi imposible por la coyuntura, por los tiempos que estamos con los chicos, con nuestros estudiantes. Entonces, por eso, esa precisión de desempeños es importante manejarla, conocerla, tenerla. Es lo ideal, porque ahí en esa precisión se le coloca el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Ahora, nuestros insumos principales son la estrategia de Aprendo en Casa, el manejo de estos desempeños, pero siendo reales, ¿no? Siendo muy contextual nuestra enseñanza. Difícilmente, y yo se los digo porque me muevo en eso, vamos a poder trabajar con desempeños precisados cada sesión, ¿no? Por eso es un poco difícil hacerlo desde ahí. Pienso yo que el análisis va a tener que ir directamente a lo que tenemos como insumo, que es la estrategia Aprendo en Casa, porque es la estrategia que se ha promovido para esta fase remota, ¿ya? Cosa que no nos exime de que si regresamos a una fase híbrida, ¿no? O a una fase presencial de aquí a un par de años, ¿no? Pienso yo que ahí sí vamos a poder poner en juego, y yo me atrevería a decir, ¿no? Que esos desempeños precisados podrían convertirse en criterios, porque como ya están, digamos, adecuados al tema, al momento, a la sesión que voy a trabajar, entonces podrían sí convertirse en criterios, ¿ok? ¿Ya? Sin embargo, sí es importante, como bien considera la maestra, que un poco expliquemos, ¿no? Primero yo les he dicho, ¿no? Que esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y vamos identificando en lo siguiente donde se han formulado los criterios netamente de esta semana y de la producción de esta semana de Ciencia, Tecnología y Salud, ¿no? Por eso pongo ahí revisar la página, ¿no? 124, donde está. Miren, ¿no? Miren lo que se nos plantea, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí, ¿dónde está? Vamos a compartir lo que... Vamos a... A ver.
¿Podemos visualizar? ¿Estamos visualizando? Dígame, por favor, o no, para volver a compartirlo. Ahora no sirve. Ahora, Sí, Miss. Sí, yo sí ya, comprendo. ya. Miren ustedes, esta es la actividad que tenemos. Miren ustedes, lo que yo les decía, ¿no? Un conjunto de actividades, ya, vamos a tratar de agrandarlo un poquito más. Un conjunto de actividades donde, ¿no? Bueno, los que somos del área, de repente lo podemos analizar más detenidamente, ¿no? Lo estoy poniendo como ejemplo. Miren las actividades que hay que, ¿no? Que se nos propone, ¿no? Para ir analizando, y va, ¿no? Explica los momentos en que se producen las transferencias de calor, cómo explicas la transferencia de calor. Esto está orientando justamente hacia lo que, ¿no? Digamos así, nos va a permitir analizar la evidencia, ¿no? Luego nos pone qué tipos de transferencia de calor se producen y va planteando actividades comunes, ¿no? Otra actividad, el secado al aire, miren, ¿no? Las planchas del abuelo, la cocción en la piedra, ¿no? El calor de la pachamanca, miren ustedes, dentro de todos los diferentes contextos, ¿no? Y, miren, propone una autoevaluación, ¿no? Con criterios de autoevaluación, ¿no? Que nosotros podemos, ¿no? Considerarlo, ¿ya? Identifiqué las formas de transferencia de calor, establecí relaciones entre las formas de la transferencia de calor, elaboré argumentos sustentados en la transferencia de calor, ¿no? Si nos vamos dando cuenta, son criterios que van dirigidos hacia las evidencias de conocimientos, ¿no? De contenidos, ¿no? Por ejemplo, acá formas es contenido, relaciones es contenido, pero elaboré argumentos ya es una acción que inclusive se puede traducir en un producto que es un escrito, un argumento basado en eso. Entonces, nos va sirviendo toda esta información de base y luego se nos plantea ya la evidencia que hay que trabajar, ¿no? Entonces se pone la situación y nos pone a partir de la situación planteada con la taza de café de Juan, por qué Juan utilizó un recipiente con agua fría, qué sucedió con el calor, ¿no? De la taza, el agua del recipiente. Dice, a partir de la situación mostrada, identifica la causa y la consecuencia. Miren, yo ahí ya estoy identificando un primer criterio que va de la mano con la primera capacidad de la competencia. No está explícito, ¿se dan cuenta? Miren, sigue adelante ya. Ustedes reconocen, problematiza, que es la primera capacidad de esta competencia. Y te va colocando preguntas para que tú elabores la evidencia. Pero ¿cuál es el criterio que yo tengo que considerar? Inmediatamente voy al estándar, ¿no? De la competencia y sé que la primera capacidad coloreada es problematiza situaciones en base a hechos, ¿no? O fenómenos, ¿no? Que se dan, ¿no? Y entonces, miren, van las preguntas, ¿no? Entonces, el estudiante contesta las preguntas y en las respuestas que el estudiante me dé aquí, pues se justifica tu respuesta, yo voy a identificar esa primera capacidad que está establecida en la diapositiva del estándar. Igual, mire, bajamos, seguimos analizando en la misma evidencia que el estudiante tendría que presentar, diseña la indagación, ¿no? Para validar tu hipótesis, ¿no? Que te permitirá conocer la cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Utiliza un objeto, ¿no? Ya está diseñando estrategias, que es la siguiente capacidad. Miren ustedes, en otro recipiente, va haciendo, ¿no? Va teniendo evidencias de acción. Luego de unos minutos, retira con una pinza, mide la temperatura, repite el experimento. Está la segunda capacidad articulada. Diseña estrategias para realizar la indagación. Inmediatamente viene la tercera capacidad del estándar. Recolecta y organiza datos, ¿no? Igualmente, miren, ¿no? En una pequeña tablita le piden que coloque la temperatura inicial, la temperatura final, la temperatura del metal, que lo repita varias veces, que es el error científico, le llamamos así, 4 veces, que lo vuelva a repetir, ¿no? Y que analice
estos datos. ¿Se dan cuenta? Miren la relación. Aquí recolecta y organiza está relacionada con esa parte del estándar de la capacidad de recolección y organización de datos. Y luego analiza datos e información, está relacionada con esa capacidad dentro del estándar de analiza datos e información, ¿no? Y ahí está, miren, ¿no? ¿Cuál fue la variable? ¿Se dan cuenta? Va contestando el estudiante. Y luego viene a la última capacidad, evalúa y comunica, ¿no? ¿Qué otro en esta pregunta, ¿no? ¿Qué otros factores pudieron afectar el calor, ¿no? Otra pregunta que ahí me va con lo. Entonces, yo tengo que ir, como bien digo, que en la evidencia, ¿no? Estén todas las capacidades de la competencia, ¿no? Y luego, bueno, en este caso propone también preguntas de autoevaluación, ¿no? Logré identificar, ¿no? ¿Qué dificultades? Es un poco a manera de metacognición, de autorregulación, de reflexión. Esta fichita, por ejemplo, podría ir al portafolio, tranquilamente, ¿no? ¿Qué capacidades puse en juego? ¿De qué manera me ayuda, no? Porque es la parte reflexiva de la evidencia, ¿ya? Sin embargo, ¿no? Y ahora vamos acá, ¿no? Sin embargo, de todo ese conjunto, ¿no? De actividades que el estudiante ha realizado en esta ficha que yo les he mostrado del Aprendo en Casa, tendrían que estar, miren ustedes, las 4 criterios que corresponden al estándar y a las capacidades, ¿ok? Y cada uno de ellos, como la maestra decía, tiene un desempeño, que en este año especial va a ser un poco difícil que lo trabajemos de manera precisada, no nos va a dar el tiempo, pero sí yo tengo que identificarlos dentro de lo que está en mi programa curricular, ¿ya? Isabel, pero están gruesos, sí, pero al menos están un poco más finos que el estándar. Y Difos te dice, o analizas del estándar o analizas del desempeño. Todo va a depender de la experticia que nosotros pudiéramos tener, ¿no? Y lógicamente, miren, ¿no? Se han planteado estos primeros criterios que les ha servido de autoevaluación al estudiante, pero aquí, miren ustedes, ya está de la mano, fíjense, con el estándar y con las capacidades de la competencia, ¿no? Y identifica la pregunta de la problematización, ¿ve? Formula la hipótesis, ¿no? Con las variables causa-efecto, secuencia los pasos, que va de la mano con, ¿no? Con diseña estrategias, ¿ok? Completa la tabla con la información, interpreta y contrasta los datos, va de la mano con analiza datos, genera y registra datos y analiza datos e información. Miren, aquí están, en ese criterio están estas 2 capacidades. Y en el último criterio, evalúa y comunica acerca de los factores que han afectado la experiencia, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no? Evalúa y comunica el proceso y los resultados de indagación. Este ejercicio, estimados colegas, es importante que lo hagamos, ¿no? Con cada evidencia que nosotros planteemos. Hay que analizar de dónde vienen, qué es lo que contiene esa evidencia para yo poder formular. Estos criterios no están formulados en la estrategia de Aprendo en Casa. Estos criterios vamos a tener que nosotros formularlos sí considerando la realidad de mis estudiantes. ¿Qué son capaces de hacer? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Corresponde lo que hacen a este estándar o no? Y si no le corresponde, entonces tendré que ser real y trabajar con el anterior estándar, procurando llegar al estándar que le corresponde a mi ciclo, de acuerdo a la realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a ayudar eso? A nivel de institución, nos ayuda un poco también a ir midiendo en qué nivel realmente están nuestros estudiantes. Y a nivel de unidad de medición de la calidad del Minedu, también les va a ir permitiendo ver si esta estrategia Aprendo en Casa realmente está siendo útil, si realmente los maestros están empoderándose de esa estrategia, si realmente los maestros se han, digamos así, conocido y comprendido cómo implementar esta estrategia, ¿no? Y esa es una medición que dentro de poco seguramente el ministerio va a tener que realizarlo, ¿no? Igual sería, por ejemplo, si yo le planteo esta V heurística, tendría que utilizar
estos mismos criterios, pero de repente ya no en esta cantidad de páginas que me propone, como ustedes la han visto, sino de repente en una sola, siempre y cuando yo esta metodología de la V la haya trabajado. Ahí va, pues, como le digo, nuestra diversificación, ahí va el que yo maneje esto mejor, esta evidencia, esta otra, esta. Mis chicos no tienen el tiempo, entonces mejor le planteo eso y aquí ya yo les enseño y esto es lo que le toman la foto y me la suben, es más fácil de repente, ¿no? Entonces, siempre y cuando tengan, como bien les he dicho, y una V se adecúa. Trabajar un informe de investigación o trabajar una V es lo mismo, porque lo que a mí me interesa es que mi estudiante desarrolle, articule las capacidades de la competencia indaga, y eso lo sabemos los que somos del área de ciencias, ¿no? Bien, no sé si hubiera alguna pregunta más para seguir avanzando y ya finalizando y poder establecer algunas actividades. A ver, es el momento de escucharlos, estimados colegas. Buenas tardes. Había levantado la mano hace un momento. Sí, ¿Me escuchan? Sí, maestra, sí la escuchamos. Muy buenas tardes. Su pregunta. Muchas gracias. Sí, mi pregunta va directamente, o bueno, no tanta pregunta, sino una observación. En capacitaciones anteriores se habló de las experiencias de aprendizaje y escuché el comentario de algunos colegas que lo que hacían era la relación experiencias de aprendizaje con unidad o experiencias de aprendizaje con sesiones de aprendizaje. Entonces creo que es algo que se debe aclarar, ¿no? Que estas experiencias de aprendizaje es un conjunto de sesiones. Cuando yo reviso la propuesta de Aprende en Casa, y claramente es una experiencia de aprendizaje, pero como bien ya hemos visto en la diapositiva, este es un conjunto de sesiones. O sea, me es imposible a mí, con los estudiantes a quienes estoy atendiendo, por sus ritmos y estilos de aprendizaje que tienen, aparte de ello, que hoy en día sabemos que no solamente estamos utilizando un aplicativo, sino más de un aplicativo para llegar a la mayor cantidad de estudiantes que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? En Aprende en Casa, esta experiencia de aprendizaje, pues a mí, de verdad, para que realmente sea una experiencia de aprendizaje, yo tendría que trabajar en 4 sesiones de un aproximado de 40 minutos. Y yo me siento incómoda y frustrada cuando veo que la siguiente semana hay otra propuesta de Aprende en Casa, otra experiencia, y a la siguiente semana otra experiencia. Yo creo que no están teniendo en cuenta la realidad de los estudiantes a quienes estamos atendiendo, ¿no? Y me gustaría que se aclare bien el tema de la experiencia de aprendizaje para no entrar en confrontación al momento que nos reunamos, porque cada uno va a decir, no, experiencia de aprendizaje es la unidad ya no es la unidad, sino experiencia de aprendizaje. Otro que diga, no, la experiencia de aprendizaje es la sesión de aprendizaje. Y eso es lo que he escuchado en capacitaciones anteriores. Gracias. Bien. Bien, colega, sí es necesario aclarar, como usted dice, ¿no? Bueno, no corresponde a esta capacitación, el tema de experiencia también es una temática importante, pero vamos a resumirla en lo siguiente, ¿no? Vámonos directamente a la norma. La 094 nos define claramente lo que es experiencia y nos dice, la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es la sesión o el conjunto de sesiones o actividades, o proyectos, o unidades, así lo pone, ¿no? En la 094, en la cual el estudiante pueda desarrollar la competencia. Entonces, miren, hablando de esta área de ciencia, tecnología y salud, nosotros tenemos aquí 3 competencias. La competencia indaga, que es la que hemos trabajado ahora, la competencia explica, ¿no? Que es una competencia que tiene 2 capacidades, y la competencia diseña, que también tiene 5 capacidades. Entonces, dada esta coyuntura, si yo tengo el espacio, ¿no? Digamos así, el espacio de poder tener varios encuentros, como bien dice la maestra, de 40 minutos con mis estudiantes, yo voy a poder ir articulando en el conjunto de sesiones las 5 capacidades. Y mi experiencia va a terminar de repente en 1 o en 2 semanas. Por eso ustedes verán, por ejemplo, que ciencia, tecnología y salud, cuando trabaja la competencia indaga, no la repite en la siguiente, o sea, no la vuelve a trabajar en la siguiente
siguiente semana. ¿Por qué razón? Porque esa competencia tiene 5 capacidades. Necesita mayor cantidad de tiempo para trabajarla. Mientras que si en la misma área de ciencia, tecnología y salud, la competencia fuera, ¿no? Por decirles así, explica que es la competencia que tiene solo 2 capacidades, entonces probablemente yo sí pueda trabajar esa experiencia de aprendizaje en un bloque de 40 minutos, me atrevo a decirlo, ¿no? Si yo la diseño bien y optimizo, hasta en una sesión, como era nuestra concepción anterior, en una sesión de 40 minutos yo podría desarrollar las 2 capacidades. Pero indaga, por no decirles imposible, porque son muchas capacidades que hay que articular. Por eso la resolución viceministerial nos dice, ¿no? La experiencia de aprendizaje puede ser la sesión, el conjunto de sesiones, unidades o proyectos en las cuales el estudiante, a través de tareas auténticas, de actividades auténticas, ¿no?, pueda desarrollar la competencia. Por eso es que se llama experiencia de aprendizaje. Solo yo termino esa sesión o ese conjunto de sesiones si yo logro que mi estudiante trabaje todas las capacidades articuladas. Si yo trabajo en una sesión una capacidad, en la otra sesión otra capacidad, y fragmentadas con otras temáticas, no estoy logrando la experiencia. ¿Ok? Porque recuerden que va dentro de una situación, va un propósito, un reto, meta, que el estudiante tiene que alcanzar cuando articula sus capacidades para decir, he desarrollado la competencia. ¿Y a dónde va la capacitación de hoy día? A que nosotros tenemos que definir, ya sea en la evidencia, que la estrategia Aprendo en Casa me da, o en aquella que yo pueda diversificar o proponer de acuerdo a mis tiempos, de acuerdo a la conectividad de mis estudiantes, ¿no? De acuerdo a las capacidades de la competencia, pero que en esa evidencia yo pueda valorar con los criterios que yo formule si mi estudiante articuló todas las capacidades. ¿Ok? Entonces vayamos a la normativa. Ahí está bien definida qué es una experiencia. Puede ser una sesión, puede ser el conjunto de sesiones, puede ser la unidad, puede ser el proyecto, siempre y cuando esté desarrollada toda la competencia. ¿Ok? Creo que ahí he sido clara, específica, y me refiero a la 094. ¿Ya? ¿Listo? A ver, ¿alguna otra pregunta más? Bien, buenas tardes. También quisiera participar. Buenas tardes también. Bueno, es importante estas aclaraciones porque, bueno, en el aspecto pedagógico no somos profesionales, manejamos bien, no toda esta temática, pero hay la confusión y ahí viene la pérdida de tiempo cuando estamos en discusión interna en las instituciones, si es aprendizaje, si es experiencia de aprendizaje, si es actividad, si es sesión. Bueno, es importante esta aclaración. Lo que quería pedir es, por favor, en caso de Teresa González de Fanny, a las maestras fortalezas, que les integren de una vez ya al WhatsApp, porque es importante tener este ejemplo de los PPTs, no todos los docentes. La información debe ser abierta. Y también quisiera pedir, por favor, que se considere, así como esta sesión que es explícita, ¿no? Porque siempre se dan las capacitaciones en forma general, que se considere también matemática, ¿no? Porque siempre estoy viendo, observando, que consideran comunicación, CTA, ¿no? Y siempre dejan de lado, ¿no?, para el caso de matemática. Muchas gracias. Ok, maestra. Prometo que la siguiente va a ser matemática. Sí, pues, es que los tiempos también no nos ayudan mucho a poder dar ejemplos de otras áreas, ¿no? Bueno, yo ahora he procurado tomar la que estaba en esta semana y me pareció interesante porque hablaba de una competencia, ¿no?, muy grande, muy demandante, y yo decía, bueno, esto se puede utilizar así, vamos a dar el ejemplo, a ver, para que aprendan a formular los criterios, tengan claridad, ¿no? Y sobre todo, el hecho de que podemos nosotros diversificar.
Siempre van a ser insumos lo que nos proponga el ministerio. Nosotros somos los que con nuestro trabajo tendríamos, y de acuerdo a nuestra realidad, incorporar. ¿Ok? Claro, sí. Muchas gracias. Sí, es así. Bien, listo. No se preocupe, maestra. La siguiente, de todas maneras, hacemos matemática. Bueno, ¿no? Entonces, así estamos. Una pregunta. Sí, a ver, sí, sí. Quisiera también que por favor nos hagan también ejemplos de inicial intermedio, del ciclo inicial intermedio, porque tampoco nada se habla del ciclo inicial intermedio y también tenemos nosotros algunas confusiones. Gracias. Ya, excelente, maestra, tranquila. Bueno, yo he tomado el avanzado porque tomé la cantidad de insumos que había de Aprendo en Casa y decía, todo esto ya es bueno que lo tome como referencia para que los maestros puedan ver que es posible diversificar. Pero también prometo, matemática, prometo, voy a tomar nota ahorita para que en la siguiente capacitación nosotros consideremos matemática y consideremos ciclo inicial, ¿no? Porque viene por radio y por televisión, y del ciclo intermedio. No se preocupen, en la siguiente capacitación vamos a considerar esto, ¿ya? Bien. ¿Ya? Entonces, miren, acá hay un ejemplo, ¿no? Miren, ven, se plantea una meta, ¿no? En este caso este es un ejemplo de EBR, pero la podemos adecuar, ¿no? Porque seguramente algunos de nosotros utilizamos el Google Meet, ¿no? En esta actividad conoceremos los departamentos del Perú, la exposición, va a ser una exposición, los criterios de evaluación para la exposición serán, miren, ¿no? Van criterios, ¿no? Que van hacia lo que es el contenido, menciona 3 fuentes de información, que inclusive ya abarca muchas cosas importantes, ¿no? Que el estudiante reconozca qué fuentes de información son fiables, pueda discernir para su exposición, ¿no? Explica acerca de esa reseña histórica, su flora, fauna, ¿no? Sus platos típicos. Miren, está incorporando inclusive, miren lo bueno que hay que señalar, ¿no? Que yo inclusive, como veo el contexto, englobo en un enfoque por competencias, miren cómo es posible que yo pueda considerar la expresión oral, que es una competencia de otra área, pero que para exponer, ¿no? Digamos así, en personal social, en ciencias sociales, necesita pues manejarla, ¿no? Entonces, y lógicamente, ¿no? También se pone el hecho de que cuente recursos que me ayuden con su explicación. Bien, ahora, si es importante, por favor, apaguemos los micros, ya estamos terminando, apaguemos los micros, por favor, ¿no? Ya, si es importante que no puede recibir llamadas en este momento, por favor. A partir de la valoración, ¿no? De estas evidencias, es importante reconocer que podemos, pues, retroalimentar, como lo decíamos, ¿no? Si yo tengo claridad en los criterios, manejo mis estándares, ¿no? Manejo mis desempeños, los que están en este momento en el programa curricular, y si yo he hecho el ejercicio ya desde el año pasado de precisar mis desempeños, los manejo aún mucho mejor, tengo así clarito mis temas, ¿no? Mis campos temáticos, entonces va a ser más sencillo que yo plantee mis evidencias. Todos esos son insumos que me van a ayudar, ¿no? Y lógicamente yo voy a poder retroalimentar, ¿no? A partir de ese análisis, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Yo hago esta reflexión, ¿no? Puedo retroalimentar la evidencia a partir de esto, utilizando, como lo hablamos la semana o el día lunes, cualquier estrategia de retroalimentación. Puede ser la escalera de Wilson, ¿no? De clarificar, valorar, preguntar, sugerir, ¿no? Siempre y cuando haya esta claridad, ¿no? Aquí hay unos ejemplitos, ¿no? Que a ustedes les pueden servir para poder también analizar la evidencia y a partir de ese análisis con los criterios claros, poder retroalimentar, ¿no? Ya luego en un siguiente encuentro, nosotros vamos a trabajar instrumentos, ¿no? Pero yo vuelvo a recalcar, ¿no? ¿Cómo valido una evidencia? Si tengo claro los estándares y los desempeños. Entonces, si yo tengo claro los estándares y desempeños, puedo elaborar mis criterios. Formulo mis criterios y con esos criterios elaboro mis instrumentos de evaluación, que pueden ser rúbricas, que pueden ser, como en este caso, listas de cotejo,
¿no? Que inclusive, ¿no? Poco a poco y en equipo vamos a poder llegar a elaborarlas. Pueden ser rúbricas holísticas como esta, por ejemplo, ¿no? O pueden ser rúbricas analíticas como esta. Solo estoy mostrando, no es el tema de hoy día, sino que solo se los estoy mostrando para que ustedes vean la importancia de poder aprender a formular estos criterios. Una vez que yo me empodere, voy a poder retroalimentar, voy a poder elaborar, miren, estos tipos de instrumentos, ¿no? Y lógicamente voy a procurar que mi estudiante permanentemente se esté también autoevaluando, ¿no? Miren, esta es una autoevaluación, ¿no? Basada en los criterios, ¿no? Pero que él ya de manera autónoma puede llegar a autoevaluarse o coevaluarse, ¿no? Con fichas de reflexión que también van dirigidas u orientadas desde los mismos criterios, ¿no? Bien, no sé si hubiera hasta aquí alguna pregunta más, ¿no? Para poder de repente ya pasar a enviar el PPT al WhatsApp. Gracias por este diálogo. Definitivamente son importantes estos espacios en donde nosotros podamos manifestar dentro de la práctica todas esas dificultades y esos problemas que estamos teniendo. Yo tengo dos inquietudes hasta el momento, ¿no? La primera es, ¿qué sucede con estos instrumentos que nosotros recibimos en el material que nos envía Aprendo en Casa? Nos envían semanalmente rúbricas, ¿no? Para trabajarlas. ¿Qué hacemos con ese material? Lo utilizamos, si lo comprendemos bien, como yo les he dicho, si tenemos claridad que en esos instrumentos están los estándares, ese análisis. ¿Y adicionalmente preparamos otro o ya no? Si es necesario diversificar, teniendo claro mis criterios. Isabel, tu micro. Hola. Hola. Ya. Sí, se te escucha. Sí, entonces la primera parte era eso, el material que se estaba repartiendo en Aprendo en Casa. Bueno, porque hasta el momento yo he estado trabajando con ese material. Y la segunda pregunta va sobre la exposición que hizo la docente. Yo me siento muy identificada con ella cuando manifestó y dijo que era muy corto el tiempo que se estaba dando para que los estudiantes puedan presentar su tarea, su asignación, o llámese, o la evidencia, como se llame, no interesa, por el hecho de que, por ejemplo, ¿no? En esta última semana nos están pidiendo que el estudiante presente un guión dramatizado, ¿no? Entonces, para hacer un guión, nosotros sabemos, al menos soy especialista del área de comunicación, necesitamos por lo menos trabajar 3 sesiones. ¿Por qué les digo esto? Porque en las mismas capacidades que está dentro de la competencia, te piden que nosotros debemos trabajar un borrador, en donde el estudiante tiene que investigar en primer lugar, para eso tiene que leer textos y elaborar en primer lugar digamos, un machote, por decirlo de alguna manera, un borrador. Eso podríamos hacer nosotros en la primera sesión. En la segunda sesión, el estudiante recién va a revisar ese borrador y en la última sesión el estudiante va a dar la última o la redacción final de ese borrador. Eso es todo un proceso, entonces, que él debe llevar. Entonces, el estudiante trabaja, el estudiante es padre de familia. Entonces, el estudiante, al final de cuentas, termina no haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque y es más, y cuando nos piden, por ejemplo, otro de los retos era, por ejemplo, que hagan una entrevista. Entonces, ellos definitivamente tienen que hacer, para hacer una entrevista, para hacer un vídeo, para hacer un audio, ellos tienen que primero hacer un borrador y tienen que presentármelo a mí, ¿no? En este caso yo ahí aprovecharía para hacer la retroalimentación, ¿no? Y luego ellos tienen que implementar esa entrevista a otra persona. O sea, te toma tiempo, ¿no? Y cada semana, bien lo dijo la profesora, cada semana hay
más cosas que hacer, ¿no? Entonces, si no termina bien haciendo el estudiante el primer trabajo que se le asignó, entonces mucho menos va a hacer el segundo, ¿no? Entonces, allí un poco que sería conveniente, yo sé que va a haber una mesa de diálogo, tengo entendido, la próxima semana, analizando justamente estas situaciones de la EVA, sería interesante que se hable acerca, se tome sobre la marcha medidas, no esperar la implementación de todo lo que es Aprende en Casa, y sobre la marcha recoger estos comentarios que estamos haciendo nosotros los docentes y manifestar y decir que lo que se está pidiendo, las evidencias que se piden son macro, son bastante amplias y necesitamos más tiempo para que el estudiante pueda desarrollar cada una de las capacidades que deben desarrollar en cada uno de las experiencias de aprendizaje. Muchas gracias. ¿Hola? Sí. A ver, ¿hay otra pregunta más, maestros? Estamos ya culminando. Hola, Isabel. Aló, profesora, disculpe, yo soy la profesora Elena Quispe. Entonces le entendí que en vez de colocar ¿cómo se llama? Evidencias precisadas, o perdón, desempeños precisados, puedo coger los criterios. Eso es lo que nos ha dicho, ¿no? A ver, buenas, discúlpense, se salió, parece que el internet está terrible ahorita por mi zona. Bien, lo que sucede es que yo tengo que considerar o los estándares o los desempeños. Si yo estoy manejando desempeños precisados, de esos desempeños precisados yo puedo trabajar los criterios. Yo iba a la indicación de que si tenemos dificultad de conectividad, si tenemos dificultad que nuestros estudiantes no suben las evidencias, no se conectan, entonces yo valoraré, de acuerdo a mi realidad, si puedo trabajar directamente con los estándares o con los desempeños precisados o con ambos. Lo importante es que yo determine el criterio en base a la competencia y sobre todo elabore la evidencia considerando esos criterios o utilice la evidencia que me propone Aprendo en Casa estudiando, analizando esos criterios. ¿Ok? ¿Está claro esta parte? Más o menos. A ver, ¿cuál es su duda, coleguita? ¿Cuál es su duda? Dígalo con mucha confianza. ¿Cuál es su duda? ¿Qué es lo que usted no entiende? Creo que debería tomar... Lo que pasa es que yo pensaba, si en vez de los desempeños precisados en mi sesión, yo podría colocar el desempeño, el criterio. Ah, por supuesto, claro que sí. Por supuesto, porque como decíamos, tienen que ser explícitos. El estudiante tiene que saber, lógicamente, cómo va a ser evaluada su evidencia, ¿no? ¿Qué se va a considerar? Claro, está muy bien si usted considera colocar los criterios. Sería lo ideal, ¿no? Y informarle a ellos cómo va a ser evaluada su evidencia, qué demandamos de esa evidencia, ¿ya? A ver, la colega que decía que no tenía muy claro, por favor, no se preocupe. A ver, la evidencia, la que me decía la colega que no lo he entendido muy claramente, me podría preguntar cuál es su duda con mucha confianza, estimada. ¿Qué es lo que no está claro? ¿Qué es lo que yo no tengo claro? ¿Qué debo utilizar o cómo debo formular mi criterio? ¿A eso se refiere? No sé, aquí está. A la colega que decía no me ha quedado muy claro. A ver, bueno. No sé si hubiera... Perdón, Miss, no sé, creo que era yo la misma persona. Pero los criterios ya lo tenemos pues ahí en los libros, en los portafolios, ¿no? No necesariamente en todas las áreas, ¿no? Por eso es que es una duda elaborarlos. Tenemos los criterios como yo les he mostrado. Recuerden que los tenemos así como les he mostrado en la hoja a ver, ¿dónde está este material? Aquí está. Sí, miren, ve. Tenemos esto. ¿Ya? Miren ustedes las preguntas, ¿no? No necesariamente esta autoevaluación o estos criterios que se colocan acá, miren, están en relación a los estándares.
¿Se dan cuenta? O sea, no necesariamente están, pero si ustedes tienen ahí, es más, tienen otros instrumentos, como me mencionaba la colega, ¿cuál sería nuestra tareita, no? Analizarlos. A ver, estos criterios que se están planteados acá, ¿van de la mano con los estándares? Ya. ¿Y yo qué tengo que analizar ahí? La competencia. Y lógicamente, el estándar o los desempeños. Y si los tengo precisados, con mis desempeños precisados. Pero yo no le puedo poner al estudiante los desempeños precisados porque solamente, ¿no? Porque eso es lo que va a orientar la ejecución de mi sesión, de mi experiencia de aprendizaje. No le puedo dar que ese desempeño precisado es mi criterio. El criterio articula todas las capacidades de la competencia. ¿Ok? Bien. No sé si hubiera alguna otra pregunta más. ¿Alguna otra duda? Bueno. Bueno, Raquel, Isabelita. Sí. ¿Algo más? Creo que ya estamos en la hora. Sí, así es. Estamos en el tiempo ya. Gracias, Felicita. Como siempre, agradeciéndote. Has sido muy clara. Has resuelto las preguntas. A los estimados participantes agradecemos su participación en el día de hoy. A los directores les recordamos que se les está haciendo llegar una ficha para que completen los datos, por favor, ¿no? Y ya nos estaremos reuniendo en las guías y en las visitas de asesoramiento y monitoreo. Isabelita, en nombre de la jefa de la GEBA de la UGEL 03, agradecemos tu participación y queda pendiente las demás participaciones. A todos los participantes, muchísimas gracias. Agradecemos su puntualidad y algunos han estado puntual y han permanecido puntual. Aún nos falta afinar un poquito el caso de los micrófonos, pero de todas maneras, muchísimas gracias y ya nos estaremos comunicando con cada uno de ustedes. Que tengan buenas tardes. Ánimo, colegas, un abrazo. Gracias. Adelante y estamos para apoyarlos, ¿ok? Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Cuídense. Buenas tardes. Gracias por su explicación. Muchas gracias. Gracias. Si se acuerdan de inicial intermedio, por favor. Gracias. Gracias. Gracias por la respuesta. A ver, Que se repita. Iniciar intermedio, por favor, señorita. gracias. Sí, urgente. Iniciar intermedio, por favor. No se La preocupen. asistencia. Ya he prometido. Se les ha mandado La al asistencia. WhatsApp la asistencia, no se olviden, y la encuesta. La asistencia, miren el chat, por favor, quienes han participado. Por favor, el PPT también, que nos faciliten, por favor. Sí, ya Para está poder colgado en enviarnos. el WhatsApp, está colgado en el WhatsApp de Docente Fortaleza. Ya, la docente Fortaleza ya nos comparten, ¿no? Muchas gracias. Sí, es todo el material que reciben los docentes Fortaleza, que no estamos recibiendo mucho. Ok. Gracias. Ahorita se ha colgado el PPT de Isabel en lo de Docente Fortaleza. Sí, profesora Sandra, revisa el WhatsApp. Ya, muchas gracias. Todo. Es que el caso es de que la semana pasada la Fortaleza de Teresa González de Fanning dio a conocer que todavía no la agregaban. Entonces, por favor, en pijama, teacher. ojalá que ya estén agregadas. Gracias. Sí, profesora Sandra, ya estamos agregados, ya estaba el documento en el WhatsApp del FANI, por favor, revíselo. Una consulta, la asistencia no la han pasado hoy día, pero estamos en el chat. Sí, en el chat está, maestra. En el chat. Ah, ya, gracias, que lo graben, pues, porque si no, ¿cómo sabemos que nos consideran? La asistencia. Aló, aló, estará la señorita expositora, disculpe. Aló. No, ya se retiró, estimada maestra. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias a usted también.
Disculpe, la asistencia del chat no le he podido apuntar. ¿Cómo hago?